Muy buenas tardes desde La Molina, Lima, Perú. Los saludo. Ayer hubieron marchas en contra del gobierno, hubo una paralización. El gobierno trató de prohibir que las personas salieran, dando un decreto, pero al final tuvo que retractarse y todos comenzaron a salir. Todo está volviendo más o menos a la normalidad y Dios quiera que todo vaya bien. Siempre orando por mi país, mi querido Perú, y que todo vaya bien. Y ¿qué más les tengo? Ah, Quisiera que lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo, que el Señor trabaja en nosotros y de adentro hacia afuera, es que nosotros cambiamos. Hoy día quisiera tratar de enseñarles cómo más o menos es cuando leo la Biblia, estudio la palabra de Dios, oro, hablo con mi Padre Celestial y medito en la palabra. ¿Cómo es que viene a mi cerebro preguntas? Por supuesto que estoy influenciado con ser una persona que se dedica en ciencia, metaanálisis, a estudiar de todo. O sea, a leer diferentes investigaciones y diferentes estudios y dar una conclusión. Por supuesto que estoy influenciado y en la parte ciencia, pero esta influencia creo que ha causado que Dios me hable de una manera profunda a través de preguntas que nosotros siempre hacemos. Dicho sea paso, el Señor Jesús tenía la costumbre de enseñar a través de preguntas y las preguntas de los apóstoles hacen que nosotros podamos aprender mucho más y por eso es importante entender todo eso. Y siempre no tengas temor, no tengas miedo preguntarte sobre una cosa. Y si hay algo que no entiendes, para y habla con el Señor sobre lo que se te presenta. Es muy importante esto porque a veces pasamos y leemos la Biblia por cumplir nomás o por haber cumplido con un pedazo, pero no entendemos. ¿Te acuerdas que hablamos del caso de Felipe? Lo importante de preguntar a una persona, ¿entiendes lo que lees? Con el eunuco. Felipe se le acerca, el eunuco está leyendo Isaías y se le dice claramente, ¿entiendes lo que lees? Y esa es la parte importante. Ahora, el título que ha puesto mi esposa es muy lindo, más oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Aparece 6 veces más o menos, 6 veces en forma ordenada lo que dice el Señor Jesucristo, pero tiene que ver algo con el contexto, con el final del capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo empieza con algo que es increíble, que ya hemos hablado bastante, de ahí han salido teorías y han salido bastante, que es la bienaventuranza, bienaventurado, no los pobres de espíritu, etcétera, etcétera, todas las bienaventuranzas. Y después viene una revelación que nos hace a nosotros que vamos a ser sal y luz del mundo. O sea, y viene una serie de consejos. Pero viene estas partes en que él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Para mí es muy importante que usted preste atención, porque este capítulo termina con algo que como científico una persona tiene que preguntarse, ¿eso es posible? No solamente decir, no quiero escuchar, no entiendo eso, sino eso es posible. Dime. Te mando la nota. Gracias, Marisol, por hacerme acordar. Y creo que ya te la mandé, ¿no? No. Ok, mamita, te la estoy mandando. Un ratito, todavía no sale. No sé por qué no sale, sí sale. Ya. Me dice si te llegó ya. Ok. Entonces, el último versículo del capítulo 5 es muy importante porque dice así, miren, escuchen, esto lo dice la Biblia, ya no lo digo yo. Dice, está hablando de Dios, por supuesto, y el que habla es el Señor Jesús. Es el famoso Sermón del Monte, que son palabras del Señor Jesús. Y dice claramente esto, ¿ya? Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, voy a volver a repetir. Sé pues vosotros perfectos. Yo sé que hay muchas personas. Una vez un muchacho me dijo, caramba, usted siempre habla de perfección y le estaba afectando, ¿no? Bastante eso. Y decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿qué hace una persona que estudia metaanálisis o una persona que es científica? Lee esto y lo entiende. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seamos perfectos como vuestro Padre. ¿Y quién es vuestro Padre? Como Dios y que está en los cielos es perfecto. Ahora, la pregunta es, después de leer eso, primero es, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿es posible? ¿Es posible hacer eso? ¿Y cómo es posible? Para indicar la posibilidad o no la posibilidad dentro de lo que es el aspecto científico, neurociencia y todo eso, nosotros tenemos que crear pasos. ¿Cuál es el proceso con lo cual Dios no va a ser perfecto? Una vez que yo entiendo el proceso, entonces ya puedo entender claramente. Ahora, acuérdense que yo siempre le menciono Romanos 12, 1 y 2, que nuestra parte es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro único culto racional. Cuando yo le entrego a Dios y dejo que Él me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento, voy a conocer cuál es la buena y otra vez perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida. Ahora, el problema es esto, es llegar a entender eso de entregarse en sacrificio vivo agradable, entregar todo tu cuerpo, todo tu ser. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque el que se encarga de la perfección es Dios. Ahora, nosotros tratamos de hacer que nosotros somos perfectos y todos van a caer. Por eso que tenemos tantas dualidades, tanta ambigüedad a veces en la iglesia, ¿no? Personas que predican, pero realmente están adulterando, están haciendo cosas y no se aparece o no se habla de eso. Al final lo único que me queda decir pues es, nadie es perfecto. Entonces cuando yo leo en Sermón del Monte, que es lo más maravilloso que hay, leo algo tan grande como sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos, tengo que decir, esto o no es posible o qué sé yo, ¿no? O simplemente no lo vuelvo a tocar o no lo entiendo. Bueno, hoy día quiero que lo entienda. Siempre le pregunto al Señor, ayúdame en esto y espero siempre. Yo tengo la paciencia, o el Señor me ha dado la paciencia de esperar siempre sus respuestas desde que empecé a leer la Biblia cuando tenía 20 años. Cada vez que yo no entiendo algo, yo me paro ahí y le digo al Señor, Señor, si no entiendo esto, no sigo, no prosigo, porque la verdad yo no lo voy a hacer, no, yo quiero entenderlo. Yo les he contado claramente que ahora lo vamos a tocar también, que si alguien te da un golpe en una mejilla, tú tienes que poner la otra. Yo nunca lo entendía, yo le decía, Señor, sinceramente yo no lo voy a hacer. Si alguien me tira un golpe en una mejilla, yo voy a romperle el alma si es posible, como se dice, o le voy a dar, pero a lo máximo haré que me aguanto y me voy corriendo para que no me manden otra bofetada, pero no voy a poner otra mejilla. Y estuve tiempo preguntarle al Señor eso y no pasaba, nunca me ha gustado pasar algo de la palabra de Dios que no entiendo. Entonces yo le pregunto al Señor, ¿cómo es posible que podamos ser perfectos? Entonces el Señor es muy bueno conmigo, nuestro Padre es muy bueno conmigo porque siempre estamos hablando y me hace acordar de versículos, y el primero puede ser Romanos capítulo 12, 1. Sin eso no hay. Acuérdate que la Biblia dice en Romanos también, que es algo que utilizan mucho en las iglesias, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y crees que el Señor lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y muchos confiesan con la boca Jesús el Señor. Mis amigos colombianos, por decirte, ¿no? Que los quiero tanto, a mis amigos colombianos, a todo el mundo le dice Señor. Sí, Señor. ¿Cómo no, Señor? Sí, Señor. No, Señor. Pero la palabra en la Biblia se refiere a Kyrios. A Kyrios significa que tú ya no eres dueño de ti mismo, sino eres el Señor. Pero a nadie
le explican eso y se lo explican profundamente. Nomás di con tu boca, pues Jesús es el Señor, y eres salvo. Y al final llega, sale de la iglesia y pues siguen lo mismo, en adulterios, en drogas y en todo. Y por más que haya dicho que Jesús es el Señor, no tiene control, sigue con el enojo, sigue con todas las pasiones y emociones que se le ha podido dar. Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces no funciona esto, y es que no le han explicado bien lo que es Kyrios, lo que es Señor. Señor es simplemente que ya no eres tú, ya simplemente ni siquiera ordenas, ni siquiera dices voy a hacer eso, voy a hacer el otro. Como dice Santiago, si Dios quiere, voy a hacer. Donde ya hablas con tu Padre y dices, Señor, aquí estoy, dime qué tengo que hacer, ¿no? Yo soy arquitecto, dime cuál es mi próximo paso. Yo soy doctor médico, dime cuál es mi próximo paso. Hay algunos que prefieren ir a la iglesia y que Dios no se meta en las decisiones de su carrera, ni sus inversiones, ni nada. Ahora, ¿eso está mal? No, no es que está mal, sino que se están perdiendo del consejo de su Padre, del consejo de Dios. Y no solamente eso, ese era el principio de Adán, que no quería saber nada con Dios. Él quería ser como Dios, separarse de Dios, pero tomar sus propias decisiones. Y al final estamos en este mundo, pues en este mundo de putines, en este mundo de que carambas, cada día está peor. No, cada día está peor. En todos los países que voy siempre hay problemas, la verdad, y es terrible. Y esto es porque no entendemos, porque nosotros creamos religiones donde Dios tiene que ver el domingo, pero el resto depende de mi decisión, depende solamente de mí. Y ese es un gran problema, porque tú puedes hablar con tu Padre diariamente. Y además te aconsejo, y te he aconsejado que hables 3 veces. Bueno, en esas conversaciones con el Señor, yo le pregunté, Señor, ¿esto es posible? ¿Es posible ser perfecto? Y entonces Él otra vez tomó los Romanos 12:1, cuando yo me entrego, y viene algo claro en el Señor, y esto haré contigo. O sea, esto es lo que yo trabajaré en ti, pero lo dice de una manera que es un poco judía, la manera que Él lo explica. Y a veces es difícil para nosotros entender, porque da a entender como que pertenece a nosotros, pero es el trabajo de Dios. Si Él nos dice que nosotros somos sal y luz del mundo, es porque Él nos va a hacer sal y luz del mundo. No es por tus esfuerzos, no es porque tú lo haces. Y esas obras son las que Él ya preparó de antemano y Él te las dice para que andes. O sea, no es tanto que tú puedes ser mejor que otro. Al contrario, mientras más humilde seas como Moisés, más humilde seas como José, más humilde seas como Nehemías, como José, como todos ellos, el Señor te puede usar mejor. Pero vamos a aprender. Y te digo, es bien claro entenderlo, porque el título lo dice todo, el título que ha puesto mi esposa, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cada vez que Él dice, nos dice que va a tratar. Lo primero que me enseñó el Señor es que va a tratar mi lóbulo frontal, en pocas palabras, en neurociencia, en pocas palabras, va a tratar con mi enojo. Porque tú debes haber conocido muchos cristianos que pierden los papeles, que se dicen su vida, que comienzan, se molestan y le rabia y todo. Y lo primero que va a tratar el Señor contigo es eso, el enojo. La Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, te puedes enojar. El Señor Jesús se enojó, ¿no? Con las personas que hacían negocios del templo y toda esa cosa. Imagínate, si viniera el Señor Jesús ahorita, se cansaría de patear a tantas personas, ¿no? De que hacen negocios solamente con la religión. Ahora, ponte a pensar esto, ¿no? El Señor lo primero que va a tratar es el enojo. ¿Y el enojo qué es? El control de la parte animal por medio de tu mente. Por eso tienes la mente de Cristo. Si tú puedes controlar el enojo, puedes controlar todo. Es bien importante. El control del enojo es lo más importante. El saber cuándo, porque tú tienes que reaccionar. Si ves a un niño que está siendo maltratado, tú tienes que reaccionar. Si ves a un pastor que está haciendo negocio de sus ovejas, tú tienes que reaccionar. Si ves a un presidente malo que está haciendo negocio de toda una población, tú tienes que reaccionar. Hay enojo, pero ese enojo debe ser llevado por el Señor. Y la perfección es cuando tú manejas ese enojo. Lo puedes apagar, lo puedes parar, lo puedes dosificar y puedes evitar
que siga en la noche, cuando dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y por eso dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Eso es lo más difícil que hay. Mira, lo que yo he visto en mi carrera de doctor y de ver tantos pacientes, lo más difícil de tratar, y te estoy hablando en religiosos, en pastores, en misioneros, en todo, es enojo. Enojo. Y cuando les enseño cómo tratar el enojo, y que tiene que ver con una relación con Dios, cuando le enseño a llevar todo al Señor, cuando le enseño que tengan paz, que no se queden callados en nada, sino hablen con su Padre, cuando entienden que puedo hablar con Dios como que es mi Padre y que Él me escucha, mira, entienden claramente, comienzan a cambiar, comienzan a entender, porque todas esas personas que están sufriendo o a veces te sacan de quicio, tienen un problema. Y acuérdate que esto viene de que tú eres sal y luz del mundo. ¿Cómo esa persona va a ver la sal y la luz del mundo si es que tú estás enojado? Lo que eres una persona que lo vas a rechazar enormemente. Y por eso es tan comprensivo que el Señor en mi perfección, lo primero que trabaje es el enojo. Que cualquiera se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, ay mamá, necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, idiota, la palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que lo proceses, que lo expliques a tu manera, así será pues, y sigue molesto, ¿no? O de repente pones tu sonrisa de domingo o algo por el estilo, pero dice bien claro, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no te dice dónde vive, ¿eh? Puede ser que sea acá y vive en Estados Unidos, pero lo tienes que llamar o algo por el estilo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No interesa, no te va a escuchar. No va a ver, no va a ser efectivo ni tu diezmo, ni nada, ni tu aleluya, ni tu canción, ni nada. Para. A veces no es tan lejos, a veces tu hijo, a veces tu esposa, a veces alguien querido que tú has ofendido o te han ofendido. Pero tú quieres y te vas y aleluya, aleluya. Pero ¿sabes qué, hermano? Si comienzas a hacer eso, es que Dios está trabajando en ti. Y es camino a la perfección, camino a la santidad y camino a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero para eso tienes que dejar la ofrenda. No seguir el proceso. No, tengo que cantar hoy día. No tengo que predicar hoy día. Aleluya, tengo que hacer eso. No. Para. Y acuérdate de la hija que has dejado herida ahí en la casa. O del hijo que has dejado herido en la casa. O del esposo o de la esposa que necesita que vayas y le pidas perdón. Que necesita que vayas y le digas cómo arreglar esto. Dios va a trabajar en ti en eso. Yo tengo, ustedes saben, en la meditación Q, tengo dos. El segundo paso que hago en mi meditación es, Señor, escudriñame y ve si hay algo, un camino de perdición dentro de mí y apártalo. No tienes idea cuántas veces he hecho ese paso y me dice el Señor claramente que tengo que arreglar algo con Marisol y pedirle perdón. Porque ella tiene razón y yo no tengo la razón. Pero siempre estoy meditando en eso. Y meditando en el Señor. Porque lo que más me importa es que el Señor va a lidiar conmigo y trabajar conmigo en el enojo, en el perdón, en el amor a los que me rodean. Y eso es lo que necesita tu hijo, tu hija. Cada vez que te acuerdas de alguien, anda y pide perdón. Pero yo sé que el orgullo es difícil. Por eso el Señor, cuando trabaja en el enojo, trabaja en diferentes partes de tu vida, en diferentes emociones. Y dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, ya seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando caemos en hipocresía,
Cuando caemos en el enojo disimulado, en que, jaja, ay hermanito, sí, jaja, jaja, pero dentro estoy que ardo, ¿sabes? Ya estás en una religión, no estás en una relación con Dios. Porque la relación con Dios es profunda, es donde lo primero que trata contigo el Señor es el enojo y el perdón. Lo segundo es el control de tus deseos. Hay muchas personas que me hablan, cristianos, religiosos, líderes, todo, me hablan y su mayor problema es que no tienen control de sus deseos. En neurociencia es cuando la parte animal gobierna la mente, nos gobierna a nosotros el sexo, la comida, el enojo, la amargura, las drogas, nos gobierna, o sea, gobierna nuestra mente, decimos que hay un cerebro enfermo. Pero cuando la mente gobierna, dice, la comida está rica, pero hay que comerla, naturalmente. El sexo es algo que Dios dio, pero hay que hacerlo dentro del Señor. Y por eso es bien claro que el Señor va a controlar tus deseos. La perfección es cuando el Señor te da, otra vez, en el lóbulo frontal, unas neuronas increíbles. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y podemos controlar todos nuestros deseos, todas nuestras urgencias, que Dios las ha puesto ahí, ya sea para procrear, para alimentarnos, para defendernos, miles de cosas, pero todo. Por eso pecar es errar en el blanco, es cuando algo que Dios te ha dado, tú lo utilizas mal, como el adulterio, como la pornografía, como las drogas, porque las drogas no es otra cosa que la aceleración de los neurotransmisores que están en la amígdala, porque ahí están los receptores. Y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Tus deseos salidos de lo normal, porque para cometer adulterio, la atracción, el placer y todas esas cosas son cosas que Dios te ha dado, pero lo estás utilizando errando en el blanco, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado. Si esto fuera y que lo tuviéramos que hacer pegado a la letra, en este momento en la iglesia tú verías personas predicando sin manos, predicando sin ojos, o sea, hablando y saludándote sin parte de un cuerpo, porque lo hemos tenido que hacer a la letra. Pero el Señor siempre nos habla así. Douglas, es imposible que tú hagas esto. La única manera es que yo lo haga en ti. Y esa es perfección. Cuando Dios trabaja en ti, cuando Dios te trabaja en tu cerebro y te da un poder, la mente, porque no nos ha dado Dios, no espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio, como te expliqué antes, viene del órbito frontal. O del órbito frontal, sí, del órbito frontal. Y viene, y por eso es tan importante entender. Y ahí es cuando trabaja Dios. ¿Y cómo trabaja? A través de su palabra, a través de la comunión. Pero lo que tú sabes que eres creyente es cuando puedes gobernar tu enojo. Tú sabes que eres creyente cuando puedes gobernar tus deseos. ¿Por qué? Porque le has creído a Dios que Él lo puede hacer. No es porque tú tienes la fuerza de hacerlo. Dios me libre de pensar así. Yo sé que siempre el que me guarda es Dios. Así como viene la tentación, Él me da la salida. Pero es Él que me da el recurso, el que me da las herramientas, el que me da las fuerzas para que yo simplemente pueda gobernar sobre mis deseos. Si yo gobierno sobre mis deseos, siempre en mi vida no habrá pues el adulterio. Y más adelante, o sea, es bien importante entender esta parte, porque depende del Señor y es gobernar. Acuérdate que Dios te ha dado eso. Pero nosotros comenzamos a hablar y cae uno, cae el otro, cae el pastor, cae eso. Ay, qué pobrecito, que eso. Hay que el perdón, hay que resistir, hay que disciplinarlo. Tiene que ir a la disciplina, tiene que ir al otro. Miles de cosas hacemos, pero nunca le enseñamos. El que trabaja es Dios y el que te da la perfección es Dios. Porque no vas donde el Señor y hablas con Él. Primero que te va a tratar es el enojo.
Porque cuando hay enojo, produce estrés, produce norepinefrina y epinefrina. Todo el resto que vamos a leer es más o menos, son estrategias para parar la norepinefrina y epinefrina. El adulterio, el sexo, la pornografía, las drogas, simplemente paran lo que es el sendero del estrés y evita la norepinefrina y epinefrina. Pero Dios nos hace perfectos de poder controlar con nuestra propia mente, con lo que Él nos ha dado y ponerlo en el sitio correcto. Dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y eso es lo que hace. Por eso Pablo nos aconseja en capítulo 3 de Colosenses 1 que tengamos los ojos puestos en Cristo. Pero Dios lo hace. Y lo hace de una manera increíble. Va a ser cuando estás viendo, cambias canal al instante. Cuando alguien se acerca y comienza a adelantar o tus mismos ojos, eso, al instante vas a ver que cambia tu mirada. Porque Dios está trabajando en ti. No tienes que justificar que la disciplina, que el esto, y al final convertirte pues en un sinvergüenza comerciante de religión. Y por eso es tan importante entender eso. Sí hay perfección en el Señor. La tercera cosa que va a hacer el Señor es controlar tu lengua, tus palabras. Y a veces es difícil, porque a veces el Señor te pide que hables cosas que son difíciles, que son fuertes y las enseñes. Pero Él controla tu lengua. Y por eso es bien importante estar callado generalmente. Es importante cuando tienes que enseñar a apuntar claramente lo que Dios te va a hacer hablar. Pero te digo una cosa, muchas veces cuando comenzamos a hacer cosas tratamos de justificar las cosas. Y a veces juramos, prometimos y todas estas cosas. Pero el Señor nos ha dado este consejo, que nuestro hablar sea sí o no. Porque lo demás, lo que es más de esto, de mal procede. Y no tienes idea cuán cierto es eso. No tienes idea en las justificaciones, en todas las cosas que hacemos, porque siempre estamos tratando de justificar, defender nuestro punto. Di sí o no. ¿Has hecho esto? Sí o no. ¿Es esto? Sí o no. Lo demás viene de la abundancia del corazón, habla la boca. Y el Señor dice bien claro, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, no, sí, no. Y nosotros hacemos insistencia que nos crean. Ahora yo escuchaba personas que habían leído eso, que van a iglesias así, y habían leído que no juréis. Ahora, la cosa es que ya no juran, ya no dicen te juro o algo por el estilo, sino dicen te prometo, te digo. O sea, han cambiado, es lo mismo, pero han cambiado la palabra. Y la verdad no tienes que justificar nada. Tú dices lo que es, y si no te creen, pues no te creen, pero que tu hablar sea sí y no, no, porque lo demás te va a llevar a complicaciones. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Controlar tu lengua, tener cuidado, te va a hacer pensar, por supuesto que la lengua se controla con la mente, con el cerebro, pero el Señor va a trabajar en eso y es otro tipo de perfección. Los budistas siempre tienen pasos para la perfección, pero siempre se nos copian de nosotros los budistas, ¿sabes? Si un budista te dice todos los 10 pasos de perfección, o a veces tienen 6 pasos de perfección, va a tratar de copiar todos los que son los frutos del Espíritu Santo. Pero nosotros no lo hemos aprendido así, porque para nosotros es simplemente ir a una iglesia, o estar en un estudio, o estar en algo por el estilo, ver la Biblia, pero no influencia nuestra vida. Y sí, Dios puede trabajar en tu vida y puede trabajar en perfección, como es claramente el control de tu lengua. Ahora, el cuarto que me salteé, Marisol, me vas a disculpar en eso, es la santidad del matrimonio. Dios habla de la unidad y la unidad es la base de toda nuestra fe. Y lo que Dios va a hacer, Juan 17, es que usted entienda que es uno con Dios y uno con Cristo y uno con sus hermanos. Pero lo que más va a entender y lo que va a ver es en el matrimonio.
Cuando usted se casa, usted va a tener hijos. Esos hijos son 23 cromosomas de uno, 23 cromosomas de otro. Es la perfecta unidad, no es indivisible. Y por esa unidad yo tengo que entender la santidad del matrimonio. Hay algo que hizo Dios en mi vida y es resaltar la santidad de mi matrimonio. Lo importante que es cuando Él dice que ame a mi esposa como Él amó a la iglesia y que tenga a mi esposa sin mancha ni arruga como Él lo hizo. Por eso es tan importante entender la santidad del matrimonio. No estar buscando excusas, pero Jesús dijo que nos podíamos divorciar, pero Jesús dijo que podíamos cambiar, pero Jesús dijo que podía hacer eso. No busques excusas, busca que Dios trabaje en ti y encontrarás esa persona que realmente tú puedes llevarlo, no solamente a su máxima expresión, sino ella te puede llevar a ti, a tu máxima expresión. Ese complemento, porque al final dejará padre y madre y serán una sola carne. También dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no sé por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la repudia comete adulterio. La santidad del matrimonio es una de las cosas más importantes en lo que es entendimiento de la perfección en Dios, y hablamos de control de la lengua. Y la otra es bien importante, es la confianza, la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos atacan, en todo lo que nos dicen, siempre está el Señor. Y esta es la parte en que yo me pasé mucho tiempo, yo les he contado, y es esa parte que dice, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Ahora, entendí esto bien claro. El Señor me respondió así, fue a través de un sueño que tuve, y me hizo, es como un entendimiento que tuve a través de ese sueño, porque me acosté estudiando esto, y tuve ese sueño, y me puso pues a Abraham, sacrificando a Isaac en el monte Moría. Y en el monte Moría, en mi sueño, Dios me decía, dime, ¿mató a Abraham a Isaac? ¿O qué es lo que pasó? No, tú proveíste el sacrificio, proveíste el cordero para el sacrificio. Y ¿sabes qué? Me dijo, sí, Señor, tú proveíste al final. Ahora dime, Douglas, ¿qué es más difícil? Vino mi pensamiento. ¿Qué es más difícil? ¿Poner la otra mejilla o sacrificar un hijo en obediencia? Y le dije, por supuesto, Señor, que sacrificar un hijo. Douglas, fue la siguiente respuesta, si no pones la otra mejilla, nunca verás mi mano parar la mano que te va a tocar a ti. Y eso es lo importante. Cuando ponemos la otra mejilla es completa fe que el Señor interviene, que Él está con nosotros y no va a permitir que continúe el daño. Cuando el Señor ve que nosotros nos desprendemos de todo, es cuando nos da a nosotros, porque de Él es la venganza, no nuestra. Cuando el Señor ve que no solamente cuando nos piden prestado damos, sino nos olvidamos. Ahí honramos totalmente a Dios, porque totalmente nuestra vida es de Él. Y Dios va a trabajar en eso en ti. Cuando haya injusticias, ¿sabes que las injusticias, el que alguien se aproveche, el que alguien te pida prestado dinero y no te pague, el que un familiar se aproveche de ti, es lo que más destroza amistades, lo que más destroza hogares? Pero cuando sabes que el Señor está contigo, y si Él está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Pues cuando Él está contigo, ¿qué te puede faltar? Entonces más bien bendices a la persona, a esa que tiene ira, y le muestras a Dios, porque Dios va a parar la otra mano, porque Dios va a obrar con aquel que le diste la capa también. El Dios va a obrar con aquel que le diste prestado. Dios va a obrar, pero ten conciencia que Dios está en todo. Una parte de la perfección dentro de lo que es nuestra comunión con Dios es la conciencia de la presencia de Dios, y que lo más importante para nosotros es Dios.
Y Dios siempre está en todas nuestras transacciones, en todas las personas que nos insultan, se aprovechan de nosotros, nos piden, nos engañan. Dios está en medio. Y nosotros vamos donde Él y se lo dejamos a Él. Y lo último, que el Señor va a trabajar contigo para que puedas entender su perfección, que son las 6 cosas que nos dice que va a trabajar el Señor, es que entiendas su amor. Y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es que yo me junto con todos los que piensan igual que yo y que yo estoy feliz con todos los que están junto a mí, con los que me sonríen. No, el amor de Dios es amar incluso a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos aborrecen. Porque cuando hacemos eso es que permitimos la acción de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellas personas. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, uno de los versículos que más me impresionó en mi vida es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo le pregunté al Señor: ¿cómo voy a ser hijo tuyo? ¿Cuál es la señal real que soy hijo tuyo? ¿No? Quiero saberlo, Señor, porque me encanta esa idea que tengo naturaleza divina, porque tú has venido a vivir a mí. ¿Cómo voy a saber que soy hijo tuyo? ¿Cómo voy a saber? Y el Señor me llevó a este versículo. Ay, Dios mío. Fue bien difícil entenderlo, ¿eh? Y dice bien claro: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, es lo que dicen. Pero no, yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tú sabes, mi vida ha sido así. Mi vida Dios la ha diseñado de tal manera que he podido reivindicar personas que me hicieron mal, personas que hablaron mal de mí. No solamente hablaron mal de mí, sino que tomaron de mí. Pero cuando oro por ellos, cuando clamo por ellos, porque me da pena sus circunstancias, me da pena en lo que están cayendo y lo lejos que están de Dios, Dios comienza a trabajar en ellos. Y el Señor me respondió claramente cuando le pregunté: Señor, está bien, es lindo este versículo, mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijo de Dios. Y puedo llamarme hijo de Dios, pero ¿cuándo es hijo de Dios? Cuando bendigo al que me maldice, cuando amo a mis enemigos, cuando hago bien a los que me aborrecen. Y esa es perfección. Pero eso, lo único que lo puede hacer es Dios. Y ahí sí sabrás, ahí sí me puedes decir que eres hijo de Dios. Ahí sí me puedes decir: soy cristiano. Antes no. Porque hice bien claro: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Date cuenta. Satanás, su estrategia es siempre destrozar, poner unos contra otros, porque saben que casi los cristianos no existen que aman a sus enemigos. No existe eso casi. No siempre trata. Utiliza el factor raza, que tú me segregas con raza, utiliza el factor género, que uno pelea con este y pelea con otro, y han hecho que la iglesia lo único que haga es pelear uno con el otro, atacar al que dice un tipo de filosofía, atacar al otro porque ha decidido un tipo de vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ama a vuestros enemigos. ¿Dónde está? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Entonces muchos se preguntan: Señor, ¿cuándo te manifiestas? ¿Cuándo vas a extender tu mano? Pero hijo, comienza a hacerme caso. Comienza a amar. Comienza a ser mi hijo.
Ama a vuestros enemigos, bendice a los que maldice, haz bien a los que te aborrecen y ora. Ora por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil entender eso, ¿no? Pero lo difícil es que si no lo haces, no verás la mano de Dios parando la otra mejilla, la otra bofetada, protegiendo tu otra mejilla. Pero cuando lo comiences a entender, verás cómo Dios comienza a guiar tu vida. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero una vez que gozas de la presencia de Dios, una vez que gozas y te sientes seguro, incluso te presentas como hijo de Dios, no simplemente como cristiano, sino soy hijo de Dios, has entendido eso. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, aun cuando nosotros éramos pecadores. Dios quiera que me pueda entender, pero voy a regresar a Mateo 5, 4, 8. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es posible? Mi respuesta es sí, pero que Él lo hace, no lo hago yo. Él trabaja conmigo en todos los aspectos de mi vida, en el enojo, en los deseos, en concebir la unión que yo tengo con mi esposa en la santidad del matrimonio. Él es el que controla mi lengua y comienzo a alabarlo a Él. Él es el que me da conciencia de su presencia y la protección, que no me preocupa si me atacan, no me preocupa si me quitan, no me preocupan si abusan de mí, me hacen cargar la estramilla, porque Él está conmigo. Y además, Él es el que me hace clamar por aquellos que se pierden, por aquellos que consideramos a veces nuestros enemigos, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que inventan mentiras sobre nosotros. Tú los bendices, los llenas de toda gracia. Si pudiéramos hacer eso, yo pienso que ya hace tiempo, con la comunión que tenemos con nuestro Padre, Él hubiera extendido su mano y nosotros seguiríamos hablando la palabra de Dios. Mientras Él extiende su mano poderosa, y hay milagros en el nombre del Señor Jesús. Dios quiera que haya podido entender esto, y si ha podido entender, enséñenlo a otro. Si es posible ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque Él lo hace. Usted no lo hace, ni intente hacerlo, ¿sabes? Intente, necesitas el amor de Dios, que Él derrame su Santo Espíritu en ti, que Él trabaje en ti, y vas a ver que cada día es algo más bello y más bello. Que te van a insultar, ay madre mía, sí te van a insultar, te van a insultar. A mí me han dicho de todo, hermano, han inventado cada cosa que es increíble, pero se ha parado. ¿Y cuándo se ha parado? Cuando yo he bendecido a los que han insultado. Se ha parado. A mí sí me han estafado, sí, me han estafado. Pero cuando ha parado, cuando el Señor me ha cuidado, me ha recuperado y ha hecho que todo vuelva. Pero es tan importante entender cuándo empezó eso, cuando los bendije, cuando los amé, cuando oré por ellos. Es difícil, pero eso es ser perfecto como vuestro Padre. Es perfecto, nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero sí es posible la perfección, y Dios quiera que te hayas entendido y puedas saber que Dios sí te puede hacer perfecto a ti. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y es trabajo de Dios. Que Dios te bendiga, y vamos a orar y pedirle al Señor que te dé entendimiento sobre eso. Y si puedes, compártelo o apréndelo y enséñaselo a otro. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu gran misericordia, y te doy gracias porque dijiste, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y nos has dado entendimiento. Sabemos, Señor, que todos estos pasos son imposibles sin tu presencia. Sabemos, Señor, que todos estos pasos son imposibles si es que tú no derramas tu amor en nuestros corazones, nos das la paz
que solamente tú sabes dar y la fuerza, Señor, que tú sabes dar. Y sobre todo, Padre, nos vas transformando día a día a tu imagen. Entonces esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y por todos los que han escuchado y por todos aquellos, Señor, que hablan en contra de nosotros o simplemente no están de acuerdo, Padre. Bendícelos, llénalos de tu gracia. En tu nombre, que sobre todo nombre te lo pedimos. Amén.